Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Las denuncias contra el gobierno de Luis Arce Catacora de parte de los evistas no paran. Esta vez Carlos Romero explica la denuncia de Evo Morales de que se habrían trasladado 17 toneladas de droga con aval del Estado. Escuchemos las polémicas explicaciones de Carlos Romero de este presunto narcovuelo que habría transportado media tonelada de cocaína a España. Escuchemos y luego continuamos. El gobierno de Evo Morales nos acompaña, Talma. El ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, está con nosotros vía virtual. Se suma a esta mesa para poder conversar de estos y otros temas. Qué gusto saludarlo. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarle. Doctor Romero, muy buenas noches. Talma Roca desde Santa Cruz. La consulta que le planteo yo tiene que ver con las declaraciones, por supuesto, de Evo Morales. 17 toneladas habrían salido desde nuestro país hasta España, según la ex autoridad, con aval del gobierno de nuestro país. Literalmente vamos a primero precisar, ¿no? Para que no haya deformaciones. Con aval del Estado, el presidente Morales. Y ha citado una fuente. O sea, el presidente Morales ha dicho, tengo o me ha llegado a mi poder un informe que da cuenta que más de 17 toneladas de droga habrían salido en los últimos meses con destino a Europa, específicamente vía España, presumiblemente desde Bolivia. ¿A qué informe se refiere el presidente Morales? Se refiere al informe de Europol. Europol es un organismo de policía internacional de los países europeos, que ha realizado un operativo recientemente denominado Hinterland, en el que ha presentado este informe. El viceministro Mamani ha señalado de que no sería correcto, no hay pruebas de que en realidad ellos trabajan en coordinación con organismos internacionales y al respecto tenemos que decir que lo que llama la atención es que el operativo Hinterland, que básicamente ha tenido como epicentro la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú, no se haya hecho en coordinación con las autoridades y la policía boliviana. Es decir, hasta donde sabemos, de acuerdo a los reportes de prensa internacional, no ha habido ninguna coordinación con el gobierno nacional. Y eso, lógicamente, llama poderosamente la atención, porque en los protocolos internacionales esta coordinación es prácticamente inexcusable, salvo que haya algún motivo de duda razonable para excluir alguna de las partes. Pero este informe luego se respalda con otro informe de Paraguay, un informe oficial de Paraguay, que dice que el 80% de la droga, de la cocaína que ha ingresado en los últimos 2 años a Paraguay, proviene de Bolivia. Y así sucesivamente, podríamos mencionar varias fuentes. Podríamos mencionar Chile, Colombia, varias otras fuentes, por razones de tiempo. No lo voy a hacer, pero obviamente es un tema que más allá de una pugna interna, las pugnas internas tienen otras características. Nosotros estamos planteando un problema de Estado. Si algunos lo reducen a una pelea interna, como ustedes dicen, bueno, es un enfoque de repente demasiado sesgado. Nosotros estamos planteando un problema de Estado. Y el problema de Estado consiste en que Bolivia lamentablemente está muy mal vista a nivel de la comunidad internacional por el descontrol que existe en el tráfico de drogas. Ya que usted lo menciona, por favor, doctor Romero,
no lo decimos nosotros, lo dice una autoridad vigente en el país, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Por favor, quiero que escuche lo siguiente y luego le consulto sobre el tema. No es un discurso, la verdad es práctica, y en la práctica se ve quiénes están con quiénes y quiénes respaldan la revolución y quienes buscan destruirla para satisfacer intereses mezquinos de una sola persona que busca incendiar y destruir nuestro país para regresar a gobernarlo aún a costa del pueblo. Aquel señor que vimos ingresar al Palacio el año 2005, ganando con más del 50% de votos y con una mochila llena de esperanza, hoy lamentablemente es un hombre totalmente cambiado. Tenemos un viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas que ratifica, se está realizando una lucha frontal en contra del narcotráfico. Y el ministro de Gobierno, que usted lo acaba de escuchar, doctor Romero, dice intenciones de una sola persona que buscan incendiar el país. Me gustaría saber qué es lo que piensa. Yo he pedido, porque bueno, cuando nosotros hablamos, la diferencia es que no pronunciamos discurso político, ¿no? Es decir, el discurso político, politiquero, admite cualquier tipo de calificativos, adjetivos y subjetivismos. Nosotros lo que hacemos es, con responsabilidad, presentar información respaldada en fuentes y datos técnicos. Hemos pedido insistentemente que Naciones Unidas desclasifique los informes sobre drogas y narcotráfico. En el caso de Bolivia, los últimos informes clasificados, que lo haga desde el año 2018, ¿no es cierto? Y obviamente entendemos que por usos diplomáticos no lo van a hacer, pero sí, de manera, diríamos, bastante sui generis, bastante excepcional, Naciones Unidas ha emitido, entiendo, un informe ampliatorio sobre el caso de Bolivia. Y este informe ampliatorio, que entiendo que está en inglés, será traducido, seguramente presentado, básicamente gira en torno a 4 ejes. 1, Bolivia ya no es un país de tránsito. Nosotros habíamos sido calificados como país de tránsito por los organismos internacionales. Habíamos además sido saludados y felicitados públicamente por JIFE, Naciones Unidas, la Unión Europea, y fuimos objeto de un reportaje en New York Times que nos señalaba como un país modélico en la lucha contra el narcotráfico. Redujimos de 33.000 a 20.200 hectáreas los cultivos de hoja de coca. Incorporamos dispositivos de inteligencia regional, por ejemplo, en el caso del Serián, que permitió atrapar a 20 cabecillas peces gordos de narcotráfico, para señalar solamente 2 ejemplos. Resulta que ahora Bolivia ha sido reclasificado. Ya no es un país de tránsito, es un país de producción y de exportación de droga. Es más, Naciones Unidas, a través de su Oficina de Lucha contra las Drogas, ha señalado que estamos alcanzando casi los volúmenes de Colombia, que eran radicalmente siderales en términos de distancia hace unos años atrás. Por otro lado, llama la atención que se hayan registrado un proceso de violencia en espiral y hace referencia a los casos de sicariato. En los últimos 18 meses tenemos 30 ejecuciones sicariales en Bolivia. En tercer lugar, habla de un proceso de lo que nosotros habíamos denominado, y lo recoge conceptualmente, amazonización de la cocaína. Es decir, la expansión de la cocaína, especialmente hacia la Amazonía, difuminándose del Brain más allá, en el caso peruano, hacia la Amazonía sur y norte de Bolivia y de Brasil. Pero algo más, incorpora un elemento que es fundamental. Dice, se está intercambiando oro que ingresa de contrabando
Doctor Romero. Doctor Romero, justamente usted hace algunos instantes hacía referencia al operativo Hinterland, al operativo donde se habla de la captura de un capo del narcotráfico y un operativo que se ha realizado, y tenemos información gráfica para compartir con el país justamente el detalle de esta información. ¿De qué es la operación Hinterland? Inició en marzo del año 2021. Es la operación combinada entre policías de Brasil, Paraguay y Unión Europea sobre el narcotráfico en Sudamérica. Luego de 2 años de investigación, en marzo del 2023 logró capturar a 15 personas. Se decomisó 173 vehículos y un avión. Congeló cuentas bancarias de 147 personas y 66 empresas. Logró capturar a Rodrigo Alvarenga Paredes, paraguayo de 36 años, considerado como un pez gordo del narcotráfico y de lavado de activos. ¿Qué es la operación Hinterland? Es una red narcotraficante acusada de despachar más de 17 toneladas de cocaína desde Latinoamérica a Europa. Según la Policía Federal brasileña, el total de transacciones ilícitas identificadas en esta investigación ronda los 760 millones de dólares. La fuente es la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay. Investigación también develó que la red se abastecía de cocaína en Bolivia y desde allí se llevaba a Paraguay. Luego se introducía a Brasil en camiones por medio de la población fronteriza. De Brasil. La cocaína se llevaba por vía terrestre hacia los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, donde los traficantes acopiaban el producto antes de esconderlo en contenedores de carga y despacharlo en barco hacia Europa. En este operativo, doctor, se logró aprender justamente a un hombre considerado un pez gordo del narcotráfico, y queremos compartir las siguientes fotografías también justamente de este operativo. Acá la tenemos en el cuadro. Él es Rodrigo Alvarenga Paredes, ciudadano paraguayo de 36 años. Logró capturar y ha sido considerado como un pez gordo del narcotráfico y además de lavado de activos. Y que su mayor acción estaba desde Bolivia. Y lo que llama la atención, doctor Romero, es que en este operativo no participa Bolivia. Sí Brasil, sí Paraguay y Europa, pero nuestro país no figura en este operativo. No hay una coordinación, doctor, le consulto a usted, que ha manejado muchísimo tiempo la cartera de gobierno. Llama muchísimo la atención porque no ha habido la coordinación con nuestro país, con la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, más precisamente. Sí, nos debe llamar poderosamente la atención. ¿No es cierto? Cuando yo pedía que se desclasifiquen los informes de ONUDC desde el 2018, lo hacía precisamente porque en uno de esos informes clasificados dice que la coordinación con el gobierno de Bolivia, con el Ministerio de Gobierno, a través de Naciones Unidas y la Interpol, nos permitió precisamente desarticular una gran banda internacional que traficaba drogas rumbo a España y Europa, que entiendo que es la que se ha rearticulado, se ha reorganizado básicamente, y sería la responsable del envío de la casi media tonelada a Barajas, España. Entonces, lo que quiero significar es que esas veces no solamente que hacíamos una coordinación permanente, instalamos plataformas tecnológicas en Virubiru, en Charaña, eran modélicas. Se eligió como sede del CERIAN, el Centro Regional de Investigación Antinarcóticos, a Santa Cruz, Bolivia, precisamente por la experiencia y el éxito que estaba mostrando Bolivia en términos de resultados, para que dirija ese dispositivo de lucha contra el narcotráfico a nivel región, ¿no es cierto? Pero ahora sucede todo lo contrario. Está fuera de la órbita, ¿no es cierto?, de los dispositivos internacionales Bolivia, y eso tiene que ver pues con
que no hay confianza. Entonces, sobre eso deberían responder puntualmente el ministro y el viceministro, no discursear políticamente. Quiero señalar, apelando a la gentileza de ustedes, el último elemento que subraya Naciones Unidas en este informe ampliatorio. Dice, en este momento el narcotráfico en Bolivia tiene operadores políticos y financieros. Y eso es gravísimo, porque ningún informe de las últimas 2 décadas había establecido un contenido como el que acabo de mencionar. Permítame, por favor, doctor Romero, justamente en torno a estas denuncias que realizaba el expresidente Morales, sale una aclaración desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Le voy a dar lectura y sobre esto también le consulto, por favor. Dice lo siguiente, esta aclaración presentada por la FELCE en el día de hoy, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, dice, emitió una declaración pública en la cual citó textualmente que 17 toneladas de drogas salieron de Bolivia con destino a España. Al respecto, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico aclara a la opinión pública lo siguiente. La FELCENE se encuentra en permanente coordinación con nuestros pares en España y otros países para luchar de forma conjunta contra el flagelo del narcotráfico. Resultado de estas acciones, hasta la fecha no contamos con información oficial que permita respaldar estas declaraciones. De todas maneras, enmarcamos en nuestra misión y responsabilidad, se iniciará una investigación integral y exhaustiva para validar lo afirmado. Trabajaremos de manera coordinada y estrecha con las autoridades competentes nacionales e internacionales para esclarecer los hechos y tomar las medidas adecuadas, dice. Pedimos al expresidente Evo Morales y a cualquier persona o instancia que cuente con información sobre actividades de narcotráfico a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes en el país. Como dirección especializada continuaremos ejecutando operaciones nacionales e internacionales contra la producción, tráfico y transporte de sustancias ilícitas, aprehendiendo a sus autores y desarticulando organizaciones criminales, respondiendo al mandato de nuestra Comisión Constitucional, dice La Paz, 2 de julio del 2023. La oposición, doctor, y sé que usted ha mencionado esto de manera inicial en nuestra entrevista, ha cuestionado el cómo tiene el expresidente Evo Morales esta información. Usted nos decía de manera textual al inicio que le llegó un sobre de Europol. Ahora la FELCENE dice, nosotros hemos cruzado información con España y no tenemos ninguna información de este tipo. ¿Por qué tendría esta información el expresidente Morales? No, bueno, a ver, yo dije, el presidente ha mencionado que ha recibido una información, pero esta información es pública. Es decir, ha sido publicada por la prensa internacional y ustedes mismas la han mencionado y han hecho un excelente reportaje sobre la misma ahora mismo en el programa, en la entrevista. ¿No es cierto? O sea, esta es una información pública. Mire, yo soy defensor y me siento muy identificado con la policía boliviana y siempre la reivindico como una institución noble. Pero no porque algunos malos funcionarios o un dispositivo de la policía boliviana que en su momento yo dije que inclusive ya estaba agotado para la lucha contra el narcotráfico, porque fue desinstitucionalizado, manoseado, manipulado con fines oscuros desde la época de Yanine Áñez y durante el actual gobierno, que es específicamente de la FELCENE. ¿Cómo puede decir la FELCENE no tenemos ninguna información oficial cuando ese informe está circulando públicamente en los medios de prensa a nivel internacional? ¿No es cierto? Segundo, ¿cómo nos van a decir estamos en permanente coordinación con España cuando en realidad la media tonelada de droga en España cae el 12 de febrero y luego ellos dicen que recién conocieron en marzo, perdón, fue un lapsus, es culpa de la prensa, fue en mayo, ingresan en una serie de contradicciones, ¿no es cierto? Fíjese, cuando sale una noticia de orden internacional, en sentido de que ha caído una organización criminal, hay un pez gordo que ustedes muestran en la pantalla,
esa información, ¿de cuánto tiempo atrás estamos hablando? Más o menos unas 3 semanas a un mes probablemente. Ahora bien, digamos hipotéticamente que no hayan conocido. No correspondía que en ese momento manden oficiales de élite y fiscales a Brasil y Paraguay a recepcionar esa información. No correspondía que pongan a disposición toda la información del país a puertas abiertas para que vengan ellos a cotejar la investigación de Hinterland. ¿No es cierto? Es lo que mínimamente correspondía. Y correspondía que nos den resultados antes que nos enteremos por la prensa internacional. Pero algo más. ¿Serían capaces el exdirector, que lo han cambiado de puesto, ¿no? Han hecho una movida ahí administrativa, el exdirector de Felkene, el jefe de seguridad del aeropuerto, el ministro Castillo, su coordinador, brazo derecho, Paolo García? Esos 4 personajes serían capaces de sostener que no sabían nada del envío de droga enviado a España ante un polígrafo públicamente en presencia de la prensa nacional e internacional y de ONU-DC e Interpol? ¿Serían capaces? Le aseguro que no, porque le aseguro que sí conocían. Sí conocían mucho antes de la fecha en que dice que tomaron conocimiento. Ahora, doctor Romero, usted hace algunos instantes decía algo que llamó muchísimo mi atención. ¿Bolivia ya no es un país de tránsito de droga? No, eso lo dice efectivamente Naciones Unidas. Y dice, es más, los volúmenes de exportación están acercándose a los de Colombia. Entonces esto es fatal porque obviamente había una distancia, pero radical. Porque hay un descontrol que no solamente tiene que ver un descontrol en Bolivia, ¿no es cierto? La cocaína que está ingresando, se está produciendo en Bolivia, se está procesando en Bolivia y también está ingresando desde Perú. Entonces, obviamente, ese descontrol nos ha llevado a una situación en la que prácticamente todos los países vecinos se han convertido en país de tránsito hoy día, porque la droga está saliendo desde Bolivia. Yo estaba revisando, por ejemplo, un informe oficial de la Fiscalía de Chile, que es un informe muy completo. Y ahí exhiben claramente las rutas de ingreso de cocaína de Bolivia hacia Chile. Dice, Paraguay, Bolivia y Argentina son los 3 países que están internando cocaína a Chile, en ese orden. Pero Paraguay luego dice, el 80% de la cocaína viene de Bolivia. Entonces podríamos presumir que este inflacionamiento, digamos, en los volúmenes receptores de droga de los países vecinos tiene que ver en gran medida con el descontrol que en este momento existe en Bolivia. Doctor Romero, usted ha sido ministro de Gobierno por muchos años en nuestro país, entendiendo, y según lo que nos dice y según los informes a los que usted hace mención, informes internacionales, estamos peor con la lucha contra el narcotráfico. Usted nos dice, en estos informes se menciona, Bolivia ya no es país de tránsito, sino es país productor. ¿Qué está haciendo mal el gobierno? ¿Cuál es la receta que cuando usted era ministro de Gobierno se aplicaba en nuestro país para que las cosas puedan estar mejor? Nosotros aplicamos una estrategia de nacionalización y regionalización de la lucha contra el narcotráfico, que ha sido desmantelada en el gobierno de Yanine Áñez y ese desmantelamiento ha sido profundizado en la actual gestión de gobierno. ¿Qué es lo que está mal? Primero, se ha desinstitucionalizado la Felkene, es decir, han habido civiles, y no me estoy refiriendo a autoridades políticas, me estoy refiriendo a civiles, personas civiles,
algún supuesto empresario privado inclusive, que ha empezado a designar en la Felkene a los funcionarios, rompiendo la institucionalidad de la Escuela Garras del Valor, que había alcanzado prestigio. Disculpe, doctor Romero, ¿a quién se refiere al mencionar un empresario privado? Eso lo vamos a presentar en su momento, ¿no? Es decir, el ministro me está haciendo un juicio, cada semana me hacen juicios, eso lo voy a presentar en su momento, no voy a contaminar las pruebas en este momento, solo quiero anticipar eso. Personajes civiles han empezado a manipular la FELCN. Segundo, se han desmantelado las plataformas tecnológicas que instalamos con Naciones Unidas en Charaña y en Birubiru. Tercero, voy a utilizar un término que utilizó la prensa nacional. Se han charqueado, se han descuartizado los helicópteros Super Puma. Han sido desarmados y vendidos por piezas, y esos helicópteros habían sido adquiridos con gran presupuesto, tecnología de punta para la lucha contra el narcotráfico. Cuarto, no han puesto en funcionamiento el sistema de recatastración de las avionetas que se había diseñado con información cruzada entre 4 ministerios, ni tampoco han instalado los 13 radares que se ha adquirido de la empresa Thales de Francia, tecnología de punta, ¿no es cierto?, con cobertura total en el territorio nacional. Mucho menos han implementado el comando tripartito de control de espacio aéreo con Brasil y Perú, que lo teníamos acordado. Por producto de ello se compraron los radares en los 3 países. Perú y Brasil han instalado sus radares, Bolivia no lo ha hecho. Luego, han desmantelado el Centro Regional de Investigación Antinarcóticos, que atrapó desde Santa Cruz, con participación de expertos de Argentina, Brasil y de otros países, Canadá, etcétera, el apoyo de España, el seguimiento de Naciones Unidas de manera permanente, que permitió atrapar 11 cabecillas extranjeros de narcotráfico, de los cuales 6 estaban entre los 10 más buscados de Interpol, y 9 cabecillas de clanes bolivianos. Ese dispositivo, con participación de policías extranjeras, ¿no es cierto?, ha sido desarticulado. Ahora solo lo han reducido a una oficina de intercambio de información administrativa. Para continuar, ¿no es cierto?, no han puesto en práctica lo que ya habíamos acordado con Brasil igualmente, que es un laboratorio antilavado. Ha sido instalado en Brasil y no ha tenido su correlato en Bolivia, pese a que Brasil iba a financiar toda la plataforma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se puede colegir de todo esto? Que han abandonado nuestra estrategia de lucha contra el narcotráfico, han pulverizado nuestros dispositivos tecnológicos. ¿Para qué? Para tener una actitud complaciente con el narcotráfico. Doctor Romero, yo quiero compartir con usted y también con el país lo que decían justamente desde el gobierno. El viceministro aseguraba de que no hay y no ha habido en ningún momento aval del Estado en relación, por supuesto, a este informe presentado por Hinterland de las 17 toneladas de cocaína. Escuchemos. Realmente nos ha asombrado las declaraciones del expresidente Evo Morales y mencionar que en ningún momento el Estado dio ningún aval para la salida de cocaína a otros países, como ha aseverado el expresidente Evo Morales. Si el expresidente tiene datos que demuestren... No hay aval del Estado, dice el viceministro de Defensa Social. Doctor, ¿usted qué opina al respecto? Miren, nos vamos a remitir solamente a un hecho muy específico que lo involucra al viceministro que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Y si ustedes, por ejemplo, consultan la denuncia formal que ha presentado el teniente coronel Terán en la Fiscalía de Cochabamba sobre el caso Narcoaudios, él señala
con absoluta nitidez que la contraorden de interdicción en la ciudadela de Vallesasta a una gran factoría de procesamiento de droga ha sido una contraorden, no solamente del director de la Felken en ese momento y el comandante nacional de Humopar, sino que lo hicieron a nombre del ministro y viceministro. Bien, estamos hablando de una fábrica de dimensiones enormes, con 4 factorías y un laboratorio de cristalización. Las dimensiones de esa fábrica de Vallesasta, de esa infraestructura, son mayores a las que en su momento existieron en Huanchaca. ¿Y qué ha pasado con esa investigación? El presidente Morales ha presentado la denuncia y en el Ministerio Público han dejado pasar el tiempo. El Ministerio de Gobierno, que debería haber sido un actor procesal de impulsión de la investigación, no ha hecho absolutamente nada. Han hecho caer el caso, han sobreseído a los responsables y han archivado obrados, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de aval estatal, estamos hablando pues de que no solamente aquí hay... Esas eran las palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, un hombre de confianza de Evo Morales, quien esta vez sale a explicar una denuncia que hizo Evo Morales sobre 17 toneladas de droga que fueron trasladadas del país con aval presuntamente del Estado. Un narcovuelo que transportó media tonelada de cocaína a España. Mientras que por el lado del gobierno, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, afirmaba que por desgastar la gestión del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, se desacredita con mentiras la lucha antidroga después de que el expresidente hablara de un supuesto avión de 17 toneladas de droga de Bolivia a España. La autoridad gubernamental agregó que el pueblo boliviano y los medios de comunicación son testigos del trabajo que se realizó y que la comunidad internacional certifica o valida el esfuerzo boliviano en esta materia, porque según su versión se rompieron récords históricos en la destrucción de laboratorios, fábricas y la aprehensión de personas vinculadas a esta actividad ilícita. Asimismo, según la autoridad, se destruyeron e incineraron 148 laboratorios de cristalización, 1.931 fábricas de pasta base de cocaína y se aprehendieron a 8.069 personas, se secuestraron 140 aeronaves y se intervino en 143 pistas clandestinas. Evo Morales aseguraba que tenía documentos sobre 17 toneladas de cocaína que habrían salido de Bolivia a España. Incluso habló de que uno de la justicia le buscó y que le informó de la salida de distintas cantidades de cocaína con aval del Estado. Por tanto, considera que en ese momento defender al restituido ministro de Gobierno es defender la corrupción y el narcotráfico. El pasado 31 de marzo, Europol reportó el arresto de 15 personas en Brasil por 17 toneladas de cocaína. Según este reporte, el 30 de marzo se realizaron acciones simultáneas en Brasil para desmantelar un grupo que llegaba desde Paraguay hacia Europa. La noticia indica que en el transcurso de la investigación se incautaron más de 17 toneladas de cocaína vinculada a esta organización criminal, con un valor de varios miles de millones de euros. En la misma nota también se menciona la negociación directa con los proveedores en Paraguay y Bolivia. ¿Qué opinan ustedes después de escuchar este informe y esa polémica denuncia? ¿Creen ustedes que el Estado está vinculado con las denuncias que hoy hace Evo Morales? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.